Antes de que realmente sepamos de la existencia de Bertha Mason en la novela de Charlotte Brontë, Jane Eyre, somos conscientes de que existe como una presencia incómoda, incluso mortal. Ella es la fuente del misterio, la risa burlona que Jane oye. Ella es responsable de prender fuego a la cama del señor Rochester, también de atacar al señor Mason y de rasgar el velo de Jane en la víspera de la boda. Esa presencia está ahí a lo largo de toda la novela de Charlotte Brontë, Jane Eyre. Bueno, pues de este personaje, del contexto de la época también, de esta novela y de alguna precuela que es importantísima y que se escribió y se publicó en el año 1966, es decir, más de 100 años después, vamos a hablar con el profesor de literatura inglesa de la UNED, Dídac Llorens. Bienvenido. Gracias, Isabel. Encantado de haber venido a hablar de este personaje. Yo creo que podríamos empezar por el contexto. He hablado de la novela de Jane Eyre porque el personaje de Bertha Mason es más de lo que parece. Es un personaje que no se hace explícito, pero sin embargo está presente desde el principio hasta el final de la novela. Sí, Jane Eyre es una de las grandes novelas victorianas, publicada en 1847. Es una novela narrada en primera persona por la propia Jane. Nos lleva por todas las fases de su vida, ¿no? Una infancia muy dura en la que Jane vive con una tía y con unos primos que la tratan fatal, la acaban mandando a una escuela, Lowood, donde Jane lo sigue pasando fatal porque es una escuela de niñas donde todas pasan hambre, frío, muchas acaban muriendo. Lo bueno que saca Jane Eyre de su paso por Lowood, por la escuela, es que sale con una educación que le permite iniciar su vida profesional como institutriz y se va a Thornfield Hall a cuidar de una niña cuyo tutor, Rochester, acabará siendo su gran amor. Lo que ella no sabe cuando llega a Thornfield Hall es que aparte de esta niña a la que va a educar, aparte de el ama de llaves, Mrs. Fairfax, aparte de todos los criados, hay otra presencia, otra mujer que vive en Thornfield Hall, que es este personaje, Bertha Mason. Aquí habría que hablar de varias mujeres. También la niña merecería casi un programa, sí, porque también la niña parece hija por una parte de la razón, que sería el personaje de Rochester, del padre, y por otra de la madre de Bertha Mason. Es una niña inquietante, cuanto menos, también, y también se dice a lo largo de la novela, pues por sus orígenes, unos orígenes que quedan ahí como ocultos. La realidad es que ahí están también las hermanas Brontë, en este caso Charlotte Brontë, y esos personajes que tienen mucho que ver con su fantasía, pero también con la época victoriana y la imagen de la mujer, esa imagen que está muy presente. Sí, es un personaje interesantísimo porque nos permite analizar los intereses literarios que tuvo en este caso Charlotte Brontë. Por una parte, podríamos considerar que el personaje de Bertha Mason está parcialmente inspirado en una experiencia que tuvo la propia Brontë, que trabajando como institutriz en el norte de Inglaterra, en Yorkshire, visitó una casa rural, una casa solariega, y le contaron que en esa casa había vivido encerrada una mujer, ¿no? Y puede ser que esto fuera parte de su inspiración. También la historia de Jane Eyre, de Bertha Mason y de Rochester nos recuerda al cuento de Barba Azul, que, como quizás los oyentes saben, tiene encerrados los cadáveres de sus esposas anteriores en una habitación que su última esposa no puede abrir. Y también podríamos decir que parte de la inspiración para crear el personaje de Bertha Mason le vino a Charlotte Brontë a través de su hermano Branwell, que tuvo muchos problemas de adicción al alcohol, al opio, y que tuvo episodios muy fuertes de delirium tremens y en cierta manera de locura, ¿no? Podríamos decir. Hablaremos ahora también del hermano de Charlotte, pero al hilo de lo que hablábamos de la trama de la propia novela, vemos que tiene muchos tintes de novela gótica, de la que ya hemos hablado también en estos programas, porque además de ser una historia de amor, que lo es,
Es una historia sobre todo de suspense. Sabemos que algo pasa, que algo no es normal, hay algo misterioso en aquella casa, en aquella imponente casa y en sus almenas, también en aquella niña y en el propio personaje de Rochester, que no es un personaje abierto tampoco. No, la novela se adapta básicamente a un esquema de, como dices, de novela gótica. Tenemos a una mujer joven que se enfrenta a peligros, que se enfrenta a lo desconocido en una mansión misteriosa. También el retrato que hace Charlotte Bronte de Bertha Mason o de Bertha Rochester es un retrato muy gótico en el sentido de que es un retrato animalizado, ¿no? Se compara a Bertha con un vampiro, con una hiena, con una tigresa, con una ave carroñera. Nos dice que tiene los ojos rojos, que tiene una cabellera de leona, ¿no? Y al mismo tiempo, Bertha es un foco de misterio y de suspense. Y es un personaje que prácticamente no habla en la novela, que interviene poquísimo porque está encerrada, pero es un personaje del que depende, que es un poco la clave del desarrollo de la vida de Jane Eyre, de su relación con Rochester, y la novela se resuelve, en realidad, cuando se resuelve el misterio de Bertha. La realidad además que este personaje es un personaje tan inquietante que no sabemos ni siquiera si está viva. A lo largo de toda la novela sabemos que existió, sabemos que es una mujer que encontró que era una criolla, cosa importante, Sí. Porque también en la época los personajes criollos, hijos de colonos blancos, pero que en realidad no son ni blancos ni mestizos de alguna manera, tienen también un papel en esta época colonial. Y además, ella no habla en toda la novela, es decir, la conocemos por los ojos de otros. Por eso luego cuando hablemos de la precuela Ancho Mar de los Sargazos, veremos cómo en este caso sí su autora pues de alguna manera ya habla y habla la propia Bertha. Sí, seguramente cuando Charlotte Bronte define a Bertha como una criolla, lo que nos quiere decir es precisamente eso, que es una mujer cuya madre tiene características raciales mestizas, ¿no? Como tú dices. También es interesante porque nos ayuda a contraponer a Bertha y Jane, ¿no? Jane, que se nos presenta como imagen de pureza inglesa, de sencillez, y que es el tipo de mujer por la que finalmente opta Rochester. Y todo esto nos lleva a una idea muy importante, que es la idea de la dualidad, ¿no? de considerar a Bertha como doble de Jane, como una versión, digamos, desatada, fuera de control, totalmente libre de lo que representa Jane. Pero también de alguna manera comparten cosas en su biografía, me refiero, tristezas, una infancia difícil, porque nos dicen que la madre también de Bertha también fue loca o estuvo loca, y esto hizo que su vida tampoco fuera muy sencilla, y además la traspasan, digamos, de un lugar con luz a un castillo imponente, pero en la Inglaterra más victoriana, lo cual supongo que también tendría algo que ver con su locura, aunque desde luego en la novela esto no está contado, claro. Sí, en la novela de Bronte el retrato de Bertha es muy negativo. Es verdad que vemos ciertos paralelismos entre Bertha y Jane. Por ejemplo, a Jane también la encierran de pequeña en una habitación cuando se porta mal. También las criadas de su tía le dicen que es como un animal, que un poco nos avanza esa caracterización de Bertha que vemos posteriormente. Además, Rochester es un personaje que nos va desvelando que se casa prácticamente obligado por su familia, que en realidad hay un componente de atracción, eso sí, que no niega, como si el personaje en el que se ha convertido Bertha es un animal, pero un animal muy sexual. Sí, quizás podríamos hablar un poco del contexto social en el que surge Jane Eyre, porque en la Inglaterra victoriana hubo una gran preocupación por la locura y un poco existía el debate entre el aislamiento de los lunáticos, como se les llamaba entonces, si era mejor aislarlos o si era mejor
internarlos en instituciones que empezaban a regularse de una manera más controlada, ¿no? Entonces, puede ser que todo este debate político y social influyera a Charlotte Bronte a la hora de escribir esta novela y a la hora de construir al personaje de Bertha. Hablábamos antes de su hermano Branwell. Es verdad que tanto Charlotte Bronte como su padre, Patrick Bronte, estaban preocupadísimos por Branwell y tenían en casa como una enciclopedia básica de medicina que consultaban un poco para informarse sobre los síntomas de la locura y para entender qué le estaba pasando a su hijo y a su hermano. Es cierto que en ese momento la locura además era algo controvertido, bueno, lo ha sido a través de la historia, es algo que todavía está prácticamente sin resolver del todo, pero desde luego en la época victoriana también, y también el papel de la mujer. Esa mujer que ha sufrido muchísimo, que merece al final un premio siempre y cuando sea muy bondadosa y lo que se espera de ella sea lo que verdaderamente es. No es el caso de Bertha, sí es el caso de Jane. Sí, una preocupación especial por la locura femenina. En este sentido es muy importante la obra de un psicólogo llamado Pritchard que acuñó el concepto de demencia moral. La demencia moral que, bueno, simplificando un poco, podríamos reducirlo a una patologización de cualquier conducta femenina que no se ajustaba a esos patrones domésticos, de mujer sumisa. Todo lo que se apartaba de esto entraba dentro de este patrón de demencia moral. Y una de esas conductas, por ejemplo, sería manifestar deseos sexuales, por ejemplo, o tener conductas excéntricas. Todo esto entraba dentro de esa descripción de la demencia moral que hizo Pritchard. También el personaje de Rochester, que al final pues es quemado por salvar de alguna manera, pero se queda ciego, se queda sin una mano, y esto es lo que hace que ella vuelva, me refiero a Jane Eyre, que vuelva con el personaje pues un poco porque se redime de haberla engañado, aunque no queda tan claro el que haber tenido a su esposa encerrada durante 10 años fuera algo muy negativo. No, y en realidad tú antes hablabas de la narración que hace Rochester de su pasado y de cómo él conoce a Bertha en Jamaica, y en la novela solo tenemos la narración de Rochester que prácticamente no se cuestiona. Y quizás el cuestionamiento más radical es el que hace más tarde Jean Rhys en White Sargasso Sea, en Ancho Mar de los Sargazos, porque ahí ella dota a Bertha de una vida completa, nos narra su vida desde perspectivas diferentes, ya no solo tenemos la perspectiva de Rochester, sino también la de la propia Bertha. En realidad la llama Antoinette Cosway y es Bertha con otro nombre. Nos dice que es una heredera blanca criolla. Lo de blanca lo deja ahí porque sabemos que su padre es un colono blanco, pero verdaderamente aquí sí le da voz. Y le da voz a Antoinette y resulta al final pues casi una avanzada de la época. Claro, es verdad que esta novela estaba escrita en 1966 ya con otros ojos, pero claro, es una mujer que se revela hacia una sociedad como es la victoriana muy cerrada para ella. Sí, la autora de esta novela de White Sargasso Sea, Jean Rhys, era una escritora originaria de Dominica y escribe esta novela que en cierta manera completa Jane Eyre. Fue una novela muy exitosa, una novela que tuvo una gran influencia y que hoy en día resulta prácticamente imposible leer Jane Eyre sin tener en cuenta esta precuela que escribió Jean Rhys en 1966 y que es una contestación desde un punto de vista postcolonial a esa actitud, digamos, de Charlotte Bronte de defender o de reafirmar el colonialismo de su época. Claro. 120 años después, pues la mentalidad, por supuesto, era otra. También es verdad que las hermanas Bronte en algunos aspectos fueron adelantadas a su época, curiosamente, porque habían vivido y vivieron en una sociedad muy cerrada, vivieron poco además y rodeadas de ellas mismas, porque su hermano verdaderamente era una sombra de sí mismo, un hombre mimado, pero una sombra de sí mismo. Una sociedad muy, muy cerrada, y ellas abrieron en otras novelas también. Y, sin embargo, en Ancho Mar de los Sargazos, Bertha toma todo el protagonismo. Ella es verdaderamente una mujer
te rompe y rasga. Sí, podemos comentar algunas reacciones críticas a Jane Eyre, a la novela. Tú decías que las hermanas Bronte fueron avanzadas, desde luego lo fueron desde un punto de vista que podríamos llamar protofeministas, como mujeres que se empeñaron en vivir de la literatura, cosa que en el siglo XIX era hasta cierto punto inusual. Y ahí podíamos enlazar con la lectura feminista que hacen Gilbert y Hubbard, dos críticas feministas que en 1979 publican The Mad Woman in the Attic, La loca del desván, que es un ensayo sobre literatura femenina del siglo XIX, y ellas argumentan que la escritura femenina está asociada a la locura, a las imágenes de la locura, de la enfermedad, y por eso toman al personaje Jane Eyre como símbolo de la mujer escritora del siglo XIX, y argumentan en cierto modo que todas estas mujeres fueron en cierta manera locas del desván. Y por otra parte, la reacción postcolonial, y ahí tendríamos que citar a Spivak, Gayatri Spivak, que hace una lectura mucho más crítica del componente colonialista, conservador, por tanto, de la novela de Jane Eyre, que nos ofrece este retrato deshumanizado del sujeto colonial, un retrato monstruoso de Bertha Mason, deformado, y eso, pues bueno, hace que nos cuestionemos ciertos aspectos de la novela. Claro, porque lo cierto, y volviendo a estas críticas, es que verdaderamente mujeres que escribieran y que vivieran de la literatura había pocas en este sentido, el feminismo me refiero. Por otro lado, evadirse de lo que era la época era muy complicado. Sí. Yo creo que aquí en varios programas hemos hablado también, por ejemplo, de este componente sexual, es decir, las mujeres que se salían de la norma en este sentido eran castigadas casi siempre al final. Recuerdo sí. que hablamos de Cristina Rossetti, sí. y ahí había una especie sí. de liberación, pero en general todas pues eran unas mujeres muy castas para la época o recibían un castigo. Al final, por mucho arrepentimiento que pudieran tener, de alguna manera, ese componente sexual de Bertha Mason también la lleva a no solamente a volverse loca, sino a que la encierren y a merecer ese castigo. Sí, totalmente. En la época victoriana hay una imagen idealizada que la expresó muy bien un poeta que se llama Coventry Patmore en un poema que se llama The Angel in the House, el ángel de la casa, que es lo que se esperaba que fueran todas las mujeres victorianas, madres, esposas, calladas, sumisas y ya está. Entonces, todo lo que se apartaba de esto pues era visto con muy malos ojos y, por supuesto, como decíamos antes, la expresión de deseos sexuales, etcétera, estaba considerada casi en los márgenes de la locura. Y aquí me gustaría dar un consejo a todos nuestros oyentes. Hay que leer las dos novelas, aquellos que no lo hayan leído, Jane Eyre y Ancho Mar de los Sargazos. ¿En qué orden y de qué manera crítica se puede hacer esta lectura para conocer bien a los personajes? Bueno, aunque yo leí primero White Sargasso Sea, yo recomendaría que la gente leyera primero Jane Eyre y después Ancho Mar de los Sargazos, White Sargasso Sea, un poco por coherencia cronológica. Como decíamos, son dos novelas que se complementan muy bien y que entran en una especie de diálogo creativo, crítico, muy interesante. Después hay muchas otras novelas que podíamos englobar dentro del género neovictoriano que tratan tema de la creación de Jane Eyre, de la construcción de Bertha Mason. Y yo recomendaría, por ejemplo, una novela de Sheila Kohler que se llama Becoming Jane Eyre, creo que no está traducida al español para aquellos que lean en inglés, que también es muy interesante y que trata este tema de la construcción de Bertha. Y curiosamente, decir, y ya para terminar, que las dos novelas han sido llevadas al cine, por lo tanto tienen un componente cinematográfico y visual muy importante, tanto una como otra. Sí, Jane, hay muchísimas adaptaciones y claro, visualmente y en todos los aspectos, la propia historia es una historia muy poderosa. Pues muchísimas gracias. Gracias.